Hola, es con gozo que le puedo dar otra vez la bienvenida al curso de Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos en capítulo 14. Bueno, en este capítulo realmente vamos a seguir adelante con el apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Hemos cubierto la vez pasada la información sobre la isla de Chipre. Hemos llegado a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Y si recuerdas la vez pasada, Pablo experimentó por la primera vez siendo corrido de una ciudad. Entonces, en Antioquía hubo un problema y ellos tenían que huir a la ciudad de Iconio. Y si tú conoces bien la historia de Pablo, sabes que no es la última vez que ha ocurrido ese tipo de cosa. De hecho, aún dentro del capítulo 14, vamos a ver algo parecido un par de veces. Bueno, con eso en mente, vamos a salir de Antioquía y vamos a ir con Pablo a la ciudad de Iconio. Para ubicarnos un poquito, aquí es un mapa. Si recuerdas, habían salido originalmente aquí de Antioquía de Siria, pasaron por Chipre, subieron hasta Antioquía de Pisidia, en lo que hoy en día es la Turquía. Después, hoy van a ir a Iconio y muy cerca a Listra y finalmente a Derbe. Cuando lleguen a Derbe van a regresar por medio de todas las ciudades. Otra imagen aquí usando el atlas focalizado. Aquí van a subir probablemente o posiblemente llegaron al puerto en Atalía o llegaron directamente aquí en Perga. Pero van a salir aquí subiendo en lo que se llamaba, si recuerdas, la Vía Sebaste, un camino romano. Y cuando llegan a Antioquía van a predicar y después van a seguir adelante en este mismo camino de Vía Sebaste que sale de Antioquía y corre hasta Iconio, que vamos a ver hoy. Después de estar ahí, van a ir más al sur, a las ciudades de Listra y aún más allá de Derbe. Listra también está en este mismo camino de Sebaste, pero vamos a ver que él sale de este camino cuando él sale de Listra, por razones probablemente de escapar más persecución. Y vamos a ver que Derbe es un pueblito bastante pequeño que no está en el mismo camino. Entonces, espero que eso le dé un poquito mejor idea de dónde fue Pablo en este viaje. Bueno, la ciudad de Iconio. Lamentablemente no tenemos mucha información arqueológica de esa ciudad. Aquí puedes ver uno de las partes de la ciudad actual. Hemos encontrado unas cuantas inscripciones aquí, por ejemplo, que tiene el nombre de Iconio y está en griego. Bueno, la ciudad de Iconio, que cae 135 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Entonces, eso requiere como 4 días caminando. Entonces, Pablo quería distanciarse un poquito de lo que había sucedido en la ciudad de Antioquía, me parece. Y también salir de la influencia de la aristocracia que habían atacado a él y su grupo en la ciudad anterior. Quiero leer rápidamente lo que se ve en esta historia. Entonces, dice en capítulo 14, ¿tienes tu Biblia? Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y él sigue adelante con el mismo proceso. Primero entrar en la sinagoga, predicar el evangelio y cuando ellos rechazan, él fue a los gentiles. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, ¿qué resultado? Muchos creyeron el mensaje. Y es notable que Lucas indica que él habló de tal manera. Yo creo que eso indica que la forma que uno habla impacta. Entonces, la manera que tú y yo preparamos estudios y la manera que tú y yo preparamos sermones tiene un impacto. Y un predicador que no se prepara puede tal vez no esperar tanto éxito. Obviamente, escúchame bien, que Dios es capaz de usar su Espíritu Santo para usar mucho más que nosotros podemos hacer. Pero es notable que que él también había preparado por años, obviamente, siendo un estudiante de Gamaliel y etcétera, y él por todo que él había experimentado. Pero mi punto es simple. Yo creo que es importante tomar en cuenta la manera que nosotros hablamos, usando técnicas, usando sabiduría,
tomando en cuenta la audiencia, etcétera, etcétera. Y creo que eso es visto aquí en el ejemplo y los resultados aquí en Iconio. Bueno, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, otra vez, Pablo pasó un tiempo extendido en la ciudad de Iconio, estableciendo bien el grupo de creyentes. También él continuó predicando y también haciendo milagros. Y en versículo 4, y a la gente de la ciudad estaba dividida. Igual como hemos visto en la ciudad anterior. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Bueno, quiero parar aquí por un par de cosas. Número uno, vemos eso constantemente en el resto del libro de la ciudad siendo dividido. Pero quiero tratar otra duda rápidamente. Tal vez notaste que él llama a ambos, Pablo y Bernabé, apóstoles. Y dentro de muchos grupos actuales de creyentes y cristianos, usamos esta palabra apóstol en particular para los 12 apóstoles que habían estado con Jesús. Y también frecuentemente con el apóstol Pablo. Pero no pensamos tanto en Bernabé siendo un apóstol. ¿Qué está diciendo Lucas? Él va a usar esa palabra apóstol en referencia a Pablo y Bernabé, ambos aquí en versículo 4 y otra vez en versículo 14. Y son las únicas instancias en que vemos que los dos son llamados apóstoles en toda la historia de Lucas y Hechos. Entonces, ¿qué vamos a pensar de eso? Hemos visto en capítulo 1 de Hechos que típicamente cuando hablamos de los apóstoles, estamos hablando de los 12. Y de hecho, en los siglos siguientes, como mencioné anteriormente, se usa la frase los 12 con frecuencia cuando se habla de los apóstoles. Y hemos visto en capítulo 12 con la muerte de Santiago o de Jacobo, que no repusieron a Jacobo con otra para mantener los 12. Entonces, ¿qué hacemos con esa palabra? Voy a dar mi opinión sobre ese tema. Primeramente, la palabra apóstol viene de esta palabra griega o tiene la misma raíz de esa palabra griega apostelo. Y apostelo significa enviar. Entonces, un apóstol es alguien enviado. Y hay en un sentido técnico que se usa en referencia a los 12 apóstoles en una forma técnica. Pero también hay evidencia, aún dentro del mismo Nuevo Testamento, en que se usa la palabra apóstol de una forma más genérica, de cualquier persona que ha sido enviado por cualquier otro individuo o entidad. Por ejemplo, vamos a ver, si puedes consultar tu Biblia, en 2 Corintios 8:23, vemos que Tito, que es nombrado en el libro de Tito, es llamado apóstol, usando ese mismo término. También en Filipenses 2:25 tenemos que ver que Epafrodito, otro siervo de Cristo, nombrado como apóstol. Y lo más interesante está en Hebreos capítulo 3, versículo 1, en que el mismo Señor Jesucristo es llamado apóstol. Entonces, yo creo que es posible entender esa frase, esa palabra apóstoles en un sentido más genérico para ser esencialmente igual de la palabra misionero. Porque ellos, Pablo y Bernabé, habían sido enviados ¿por quién? Por la iglesia que estuvo en Antioquía de Siria. Entonces son enviados, pero enviados por la iglesia de Antioquía. Interesantemente, nuestra palabra en español, misionero, viene del latín, del mito, y eso significa enviar. Entonces, tienen el mismo concepto entre los dos idiomas. Así creo que cuando Lucas utiliza la palabra apóstol o apóstoles aquí, él tiene en mente esa forma genérica y general de alguien enviado por otra entidad y no igual en el sentido de los 12, porque muy probablemente Bernabé no había visto todos los asuntos que tienen que ver con los requisitos en capítulo 1. Bueno, espero que eso aclara algo.
Como mencionamos en versículo 4, vimos de que es una ciudad dividida, pero que había un ministerio exitoso aquí. Hemos visto que muchos creyeron la palabra. Interesantemente, de acuerdo con Keener, él nota que en los siglos siguientes, basado en la historia eclesiástica de Eusebio, sabemos que la ciudad de Iconio fue la sede de uno de los obispos de la región. Entonces la iglesia fue establecida y aún siglos después hubo un grupo de gente siguiendo a Jesús. Y realmente llegó a ser una ciudad bastante fuerte con el evangelio por siglos después. Aunque no tenemos mucha información de ellos en nuestra historia, yo creo que eso ilustra el poder del evangelio. Bueno, como hemos mencionado, después de este evento, cuando los judíos, junto con sus gobernantes, los archon en griego, los líderes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Entonces tenían deseos de matar a Pablo y a Bernabé. Entonces, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces Pablo otra vez lava las manos y salió. Pero otra vez, él había establecido bien la obra antes de salir. Ahora vamos a llegar a la ciudad de Listra. Entonces, en esta sección siguiente, vamos a estar mirando a otra ciudad más adelante. Otra vez, Listra, un par de palabras sobre esa ciudad. Primeramente, de acuerdo con Hechos capítulo 16, versículo 1, hay un hombre muy conocido que vino de Listra y Derbe. Es nuestro amigo Timoteo. Entonces, él probablemente fue parte de ese grupo que va a ser convertido en la ciudad de Listra o tal vez Derbe, no es totalmente claro, pero él es de ahí. En Crisóstomo, Juan Crisóstomo, nota que el hecho que Pablo visitó a Listra indica que Pablo no solamente visitaba y trataba de establecer iglesias en ciudades grandes como Antioquía o en Éfeso o en Roma, sino también en pueblos pequeños. Que Dios quería que todo el mundo conozca al evangelio. Bueno, tal vez tiene razón, tal vez hay otras razones por qué él visita a esas ciudades, pero seguramente es claro que Dios quiere que cada rincón de este universo conoce a su Hijo. Bueno, en mi opinión, realmente la razón por qué Pablo salió de la ciudad de Iconio para ir a una otra ciudad más pequeña, uno es posiblemente para evitar más persecución. Pero también, como mencioné en el video anterior, en cuanto a la ciudad de Antioquía de Pisidia, yo creo que es notable que ambos Antioquía de Pisidia y en nuestra ciudad de Listra, y vamos a ver más adelante en capítulo 16, que la ciudad de Filipos fueron colonias romanas. Es decir, tenían vínculos directos al capital y por eso había más conexión con la cultura y también del poder también de la ciudad de Roma, más allá de las otras ciudades circundantes. Por ejemplo, Derbe es un pueblito pequeño, aun Iconio no fue una ciudad que es una colonia romana. Entonces, han sabido que la ciudad de Listra tenía relaciones buenas con la ciudad de Antioquía. Hay evidencia de inscripciones entre las dos ciudades y las dos ciudades fueron, como mencioné, colonias romanas. Y por eso había una relación bastante buena entre esas dos ciudades. Aquí aún puedes ver en esta lámina que el nombre de Lustra está en latín en vez de griego, aunque el mundo circundante hablaría probablemente principalmente griego por los últimos 200 años, pero también, como vamos a ver en la historia, que también mantuvieron ciertos idiomas individuales de los grupos. Bueno, entonces creo que Pablo había huido de la ciudad de Iconio tratando de escapar cierta porción de persecución. Lamentablemente no va a poder escapar. Con eso en mente, vamos a seguir adelante con la historia.
Dice que en versículo 8, vamos a leer una porción nomás. Un cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, y al cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua lacaónica: dioses bajo de la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y vamos a parar ahí por un momento. Primeramente, quiero notar dónde está Pablo predicando. Parece que él está hablando y predicando en las calles o tal vez en la plaza central. Entonces, muchos estudiosos han notado ese punto, que no visitó primeramente a la sinagoga, tal como fue el caso en Iconio. Eso indica que tal vez no estuvo una sinagoga en esta ciudad. Es posible que no hubo grupo suficiente grande de judíos para construir una sinagoga, o tal vez no lo vio tal vez Pablo. También otra alternativa es que, tal como en la ciudad de Atenas, en capítulo 17 de Hechos, Pablo pasaba las semanas, durante la semana, en las plazas, hablando con los gentiles, y el día sábado está en la sinagoga. Tal vez esto simplemente refleja que él llegó en un día martes o algo así, y él empezó proclamando el mensaje sin haber llegado a la sinagoga. No sabemos, pero por lo menos está hablando en la plaza, probablemente en aire abierta. Y eso no es sorprendente en el primer siglo. Hubo filósofos que andaban de ciudad a ciudad hablando y proclamando sus mensajes. Entonces, eso no sería sorprendente a la población en el Imperio Romano, que uno entra y empieza a hablar en las plazas, pasando lo que esta persona cree. Así, eso coincide con unos filósofos, en particular los filósofos cínicos, que puedes investigar más allá si quisieras. Bueno, no sé si en leer la historia otra vez aquí en esa historia, si que puedes ver algo paralelo con otra historia antes que hemos tratado. En esa sección, ¿te suena como otra historia que hemos estudiado? Bueno, tal vez recuerdas, en capítulo 3 había cosas muy, muy parecidas. Es un hombre aquí lisiado de nacimiento, es sanado. Nota el paralelismo entre esa historia y la historia que está en capítulo 3, cuando Pedro había sanado un hombre sentado al pie ahí en el templo, y él también, aquí tenemos algo muy parecido. Hay muchos elementos paralelos. Por ejemplo, los dos son cojos de nacimiento. Dice que en ambos casos que Pablo, tal como Pedro, habían fijado sus ojos en este individuo, que después de ser sanado, ambos saltaron específicamente y andaban. Y finalmente, que los dos fueron sanados por fe. Tenía que ver con la fe. Y tal vez también es posible que los dos estaban al lado de un puerto. No es completamente claro, pero es muy probable. Así, yo creo que literariamente Lucas incluyó esa historia en paralelo con la sanación de capítulo 3. No está inventando, simplemente seleccionando ciertos milagros que él quería enfatizar. Bueno, lo interesante es que esa persona es sanado. Quiero tratar también esa frase de la fe para ser sanado. Dice aquí otra vez en el pasaje que Pablo, fijando en sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Eso siempre causa un poco no sé, preocupación, pero no sé exactamente lo que vio Pablo en este varón. ¿Cómo podría determinar si él tenía fe para ser sanado? O aunque significa tener fe para ser salvado o sanado. No está clarito. Pero vemos que la fe es algo que
aplica Lucas varias veces en las sanaciones. Con la mujer que tenía flujo de sangre, por ejemplo, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. También hay otros eventos en el Evangelio comparable. Entonces, hay algo en la idea que requiere fe para ser sanado. Pero quiero también balancear eso con, por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15, en que cuando Santiago está hablando, si alguien está enfermo, que él debe llamar a los ancianos de la iglesia y ellos deben imponer las manos y orar por ese individuo. Y va a seguir hablando de que sí, porque la oración hecha por fe es eficaz, pero es notable que ¿quién está orando en Santiago 5? Son los ancianos. Y parece que en el caso de Santiago, ¿dónde reside la fe? ¿Dónde está ubicado la fe? Dentro de la persona sanando o dentro del grupo orando. Y yo creo que tenemos que mantener este balance. La razón por que lo menciono es que yo he visto lamentablemente un abuso terrible de esa frase, de la idea que si alguien, por ejemplo, que está enfermo o enferma y que ellos vienen a una persona que dice que tiene el don de sanar, ellos entran y piden ayuda, la persona no puede sanarlo. Esta persona no podría ser sanado, no sale sanado. Y la persona que supuestamente tenía poder de sanar dice, oh, es porque tú no tienes fe. Bueno, no siempre creo que es el caso. Hay varias cosas para tomar en cuenta. Primeramente, tal vez es falta de fe de la persona que está sanando. Pero además, otro pasaje que no está en la lámina, pero un pasaje muy importante que tiene que ver con el concepto, es el mismo Pablo. En 2 Corintios, capítulo 12, sabemos que él también tenía un problema. Y él había pedido a Dios 3 veces que él se quita. Y Dios dijo no. ¿Y recuerdas lo que Dios dijo a él? Mi gracia es suficiente. El mismo Pablo no fue sanado siempre. Y si tú estás experimentando sufrimiento, tal vez físico, tal vez relacional, y Dios no interviene o no interviene o no ha venido para salvar o sanarte, no es porque falta la fe, ¿ok? Hay varias cosas para tomar en cuenta, es más allá de lo que podemos tratar en este estudio, pero seguramente hay varias ocasiones en que Dios nos sana como parte de su voluntad, como parte simplemente por estar viviendo en un mundo caído. Cada uno de nosotros vamos a morir. Y eso es un resultado del primer pecado de Adán y Eva, esencialmente. Todos hemos sido afectados por este mundo caído. Y entonces, como una palabra de cautela, si uno está diciendo que si tú no puedes ser sanado o sanada, basado que tú falta la fe, no siempre es la única causa, pero también la fe aparentemente es parte de ese proceso de haber sido sanado, por lo menos aquí en este caso y otros ejemplos del libro de Lucas. Espero que sea algo útil para contemplar. Bueno, regresaremos al estudio del pasaje. En versículos 11 a 13, después de ver este milagro, la multitud se empezaron de llamar en su propio idioma, clamando que, hey, mira, este es Zeus o Júpiter y el otro es Mercurio o Hermes. Y llamaron a Bernabé Zeus y Pablo a Hermes. Y en cuanto a los nombres, en caso que no sabes, aquí Júpiter y Zeus es el mismo Dios y Mercurio y Hermes es el mismo Dios. El nombre Júpiter es de latín, Zeus es griego, igual con Mercurio es latín, Hermes es griego. Si no sabes, cuando los romanos conquistaron las regiones que fueron de Grecia, ellos esencialmente adoptaron todos sus dioses. Entonces, es una historia muy larga, pero básicamente robaron sus dioses y aplicaron y cambiaron sus nombres. Así, si tu Biblia dice Zeus y Hermes o Júpiter y Mercurio son los mismos dioses esencialmente. Ok, bueno,
Una cosita antes de seguir avanzando es que ellos hablaron en su propio idioma. Tenemos evidencia literaria indicando que había regiones, incluyendo esta área, que mantuvieron sus idiomas y dialectos por siglos después. Aunque fueron conquistados por los griegos primero y después por los romanos, ellos mantuvieron también sus propios dialectos. Entonces, muy probablemente los que vivieron aquí fueron trilingües, con latín probablemente, griego seguramente y el idioma original lacónico también. Bueno, tal vez regresando a la historia, estás preguntando, ¿por qué llamaron al pueblo, a Pablo y Bernabé, con esos dos dioses? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que los dioses habían bajado de los cielos, ahora están entre nosotros? ¿Cómo llegar a esa conclusión? ¿No te suena curioso? Bueno, hay una razón histórica por eso y quiero tratarlo. Tenemos evidencia de un autor del siglo I antes de Cristo llamado Ovidio. Es un autor famoso entre los romanos y él escribió un libro que se llama Metamorfosis, que contenía muchos mitos de los griegos y de los romanos. Y uno de los mitos que él incluye en su libro es el mito de Filemón y Baucis. Filemón y Baucis, de acuerdo con la historia, vivieron en un pueblo en esta región. Y ellos, con todo su pueblo, recibieron una visita de los dos dioses, Zeus y Hermes. Los dioses vinieron en forma de varones regulares y ellos empezaron tocando puertas, buscando un lugar de recibir hospedaje. Y después de puertas, nadie les abrió, nadie los aceptó, con la excepción de esa pareja vieja de Filemón y Baucis. Ellos los recibieron a los dioses sin saber que son dioses, sino son simplemente dando hospedaje al extranjero. Y ellos van a tener solamente una gansa. Y eso fue la única cosa que ellos tenían para comer. Y ellos mataron la gansa y lo ofrecieron a los dioses. Otra vez, como muestra de hospedaje. Bueno, de acuerdo con el resto del mito, Zeus fue tan enojado con ese pueblo que él envió un diluvio para castigarlos por no haber recibido a los dioses y por no haber recibido tampoco extranjeros. Con la excepción de Filemón y Baucis, todos los demás fueron matados. Pero los dioses salvaron a esa pareja por haber mostrado a su amor. Entonces, yo creo que el pueblo en esa ciudad ahora está pensando, oh, de nuevo, los dioses están visitándonos de nuevo. Hemos hecho un error la vez pasada. Hemos aprendido de lo que pasó la vez pasada con el diluvio. Entonces, vamos a hacer sacrificios, vamos a tratar a los dioses como merecen. Y por esa razón vemos en el resto de la historia que ellos empiezan a llevar toros, etcétera, preparando sacrificios, porque ellos habían escuchado ese mito y están reaccionando basado en su información. Es una historia interesante, ¿no? Bueno, siguiendo con la historia, el pueblo empieza a llevar los toros con guirnaldas, por ejemplo, como en esa imagen. Y esa fue la forma típica para llevar los toros cuando están por ser sacrificados. Y Pablo y Bernabé, mirando lo que está pasando, dicen, increíble. Número uno, ellos rasgaron sus vestiduras y puedes ver eso en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Es una práctica de los judíos mostrando arrepentimiento o sentimientos muy fuertes y puedes buscarlo más en otra ocasión. Pero también ellos, los apóstoles, van a responder, mira, no somos los dioses como ustedes piensan, sino somos varones tal como ustedes. Ellos claramente rechazan la adoración, claramente rechazan los sacrificios.
Y otra vez, lo mencioné en relación con capítulo 12 de Hechos, que eso es contraste con el Herodes, el grande, cuando él recibió la gloria, llamándole a él un Dios. Y Pablo y Bernabé no aceptarían ninguna parte de eso. Pero Pablo también no solamente rechaza la adoración, sino también él va a iniciar un sermón. Él va a iniciar un diálogo con el pueblo diciendo, mira, nosotros somos varones, pero hay un Dios. Y lo que están pensando ustedes con los mitos, con las historias de los dioses griegos y romanos griegos, son vanos. Nosotros predicamos un Dios que es sobre todos los dioses, que es un Dios único, que tiene poder sobre el mar, sobre la tierra, sobre todo. Y eso es el Dios que estamos predicando. Y es interesante, si leemos otra vez el pasaje, dice que aquí, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convertiráis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Yo creo eso es significativo. Par de cosas notables. Número uno, que Pablo habló de una manera que un pagano podría entender. Uno que estaba acostumbrado a seguir los dioses griegos. Él podría entender, wow, Dios está proveyendo por mi bien. Dios había dado las lluvias, tiempos fructíferos para aun los que no son su pueblo. Yo creo eso indica qué tipo de Dios servimos, ¿no? Él aún cuida a los otros pueblos. Y si tú estás trabajando como misionero en ese momento, realmente, ¿dónde tú vas a ir? Si sea al otro lado del mundo, Dios ya está. Dios ya está tratando de ganar al pueblo que está en el otro lugar, tal como él trataba al pueblo aquí en esta ciudad. Y yo creo que es significativo que nosotros vamos a juntarnos con Dios cuando vamos en misión. Él ya quiere ganar al pueblo. Él ya está proveyendo, dando bendiciones a los pueblos extranjeros. Y nosotros vamos a ir con Dios para también juntarnos con Él en su trabajo. También Pablo enfoca claramente en el mensaje de monoteísmo, que hay un solo Dios. Eso claramente rechaza lo que está en las creencias del pueblo en Listra. Entonces, con eso dice que, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces, está aplacándolos, pero casi no pudo. Bueno, una cosa que no sabemos es si versículos 18 y 19 es inmediatamente o tal vez ocurrieron 3, 4, 5 días después. Simplemente no está claro. Versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bueno, no sabemos otra vez si ellos estaban mirando los eventos o si ellos llegaron después y escucharon noticias y buscaron a Pablo y con el apoyo de los judíos pensaron que mataron a Pablo por apedrearlo. Bueno, regresando a la PowerPoint, después de su sermón, el pueblo llega y empieza a ser influido por los judíos y apedrea a Pablo. Obviamente, cuando menciona que habían venido de Antioquía, eso es Antioquía de Pisidia. Como mencioné antes, la ciudad de Listra y Antioquía tenían una relación comercial, entre otros. Tal vez tenían conocidos que vivieron que conocieron uno al otro en las dos ciudades.
Y Iconio no fue muy lejos tampoco de ahí. Entonces, ellos llegaron y lo apedrearon. Interesante lo que dice Pablo aquí, que él, en 2 Corintios 11:25, cuando él está relatando los eventos de su vida, que él había sufrido tanto por el evangelio, dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Eso es lo que vemos aquí en esta historia. ¿Cuántas personas pueden decir que habían sido apedreados y sobrevivieron? Muy pocos, yo imagino, que aún los judíos pensaron que él estuvo muerto y lo llevaron fuera de la ciudad pensando a dejarlo muerto. Bueno, concluyendo esta historia aquí en la ciudad de Listra, yo creo que es fascinante que los judíos son los que iniciaron ese plan de matarlo por apedrearlo, porque él está proclamando monoteísmo, algo completamente de acuerdo con lo que ellos predican. Pero lamentablemente, como sabemos, a veces las multitudes pueden cambiar su opinión rápidamente. Las multitudes también pueden frecuentemente entraron en apedrear a alguien, porque realmente piedras son tan fáciles para sacar. Tal vez hay piedras en el piso, también tejas de los techos, etcétera, están a mano fácilmente. Entonces, ese pueblo atacó a Pablo. Y es interesante que cuando pensamos en esa historia, otra vez, tal como hemos visto en el paralelismo entre capítulo 14 y capítulo 3 con la sanación de este hombre cojo, también tal vez puede ser otro eco. ¿Recuerdas otra persona que fue apedreado? Sí, Esteban. Y hay que pensar lo que entró en la mente de Pablo, siendo apedreado, pensando, yo recuerdo cuando yo también participaba en eso. Y espero que Pablo también podría responder tal como respondió Esteban. Dios, perdónalos, no saben lo que están haciendo. No sabemos, pero lo que sí sabemos, de acuerdo con el pasaje, es que después de haber sido apedreado, ¿notaste lo que Pablo hizo? Dice que después de hacer apedreado, él regresó a la ciudad. ¡Wow! ¡Qué valentía!, ¿no? Tal vez él regresó y entró al pueblo y dijo, tengo un punto más en mi sermón, no cumplí con mi sermón. Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Pablo quería ganar al pueblo para el evangelio. Y tal como nosotros, espero que podamos seguir el modelo de Pablo y Bernabé de proclamar un mensaje de que hay un solo Dios, un solo Salvador, y tal vez recibir las consecuencias a veces de ser atacados si estamos proclamando un mensaje fiel que hay de Dios. Bueno, vamos a parar aquí. Entonces vamos a ver lo que pasa enseguida. Ellos van a tener que huir de nuevo, saliendo de la ciudad de Listra, van a ir a un pueblito pequeño en Derbe en la próxima sección. Entonces vamos a vernos otra vez en este pueblo pequeño en el video siguiente. El Señor te bendiga.